Dice Segunda de Samuel capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que significa quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Versículo 12 dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no sé si ustedes habrán leído que cuando David era un
Para nosotros era un adolescente, para ellos ya era un hombre. Tendría como unos 13, 14 años. Y lo sacaron de la casa paterna y lo mandaron al campo, lejos, a cuidar ovejas. Era un joven, era el último de 8 hijos. Y entonces ese menor, siempre los hermanos mayores lo tienen en alta estima, lo cuidan, lo guían, lo protegen, lo defienden y lo enseñan. Creo que pasa lo mismo aquí en Argentina. Bueno, no pasó lo mismo en la casa de David. Se rompió un protocolo cultural y familiar. Lo sacaron de la casa a hacer un trabajo duro. Lo sacaron. Para David no fue fácil que lo sacaran de la casa paternal, donde él necesitaba ser amado, protegido, cuidado por sus padres todavía. Nadie se imaginaba de ellos quién iba a ser ese adolescente. Nadie. Yo creo que si Isaí y sus hermanos se hubiesen imaginado que David iba a ser uno de los mejores o el mejor rey que tuvo Israel, jamás lo hubiesen sacado de la casa. Pero Dios quería prepararlo personalmente. Y por eso en uno de sus salmos David escribe desde su corazón: aunque tu padre y tu madre, y no lo estaba diciendo por terceras personas, lo estaba diciendo por primera persona, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo y eso Dios siempre estará contigo. Porque él lo vivió. No lo dijo desde un corazón sano, lo dijo desde un corazón maltratado, porque lo que esperaba él era el cariño de sus padres. Ahora, ¿sabe usted por qué a David lo sacaron de la casa? En el pueblo de Israel había una leyenda, un anhelo y un deseo de ver en qué familia iba a nacer el Mesías. El Mesías prometido en Génesis 3:15. Y entonces ellos formaron su cultura como nosotros formamos nuestra cultura, y a veces inventamos, le añadimos cosas. No sé qué cosas pasarán en la comunidad de Palo Santo. No sé qué cosa rara la gente tendrá por aquí, pastor. Paumero. ¿Qué cosa es esa? Una ley. Un demonio. Un demonio. Ok. Más o menos. Eso en todos lados. Pero oiga, la cultura que se había vuelto algo principal, anhelado, deseado en la tribu de Judá, era que cada familia anhelaba que de sus hijos naciera el Mesías. Y ellos habían establecido que el Mesías iba a nacer si en la familia habían 7 hijos varones. La familia que sobrepasara 7 hijos varones, entonces no era apta para eso. ¿Usted sabe qué número era David? El 8. Cuando David nació, Isaí y su madre y sus hermanos dijeron: por causa de David se nos rompió la bendición de que viniera el Mesías. Y por eso desde niño lo trataban mal. Usted ve a sus hermanos cómo lo maltrataban, lo ofendían. Decía que era un abusador, que tenía mal carácter, que siempre estaba metido en todo, que lo trataban muy, muy feo. Sin darse cuenta también que en la numerología hebrea, el número 8 representa un nuevo comienzo. Un día, después que Saúl cometió todos los errores que cometió y la desobediencia, Dios le dice a Isaí que él se había tomado un rey para él. Dios se había tomado un rey para él y que iba a venir de la casa de Isaí. Pastor Mauro, tú sabes que la ley era muy estricta y los hebreos les gustaba cuando les convenía. Cuando no les convenía no la cumplía mucho. Profeta que se equivocara, porque el profeta era la voz de Dios, era la conciencia del pueblo. Dice la Biblia, tenía que ser apedreado y muerto, porque podía desviar al pueblo. Iba a tomar el lugar de Dios sin Dios habérselo entregado. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y le dijo: venimos a hacer un sacrificio y vamos a comer, pero no vamos a comer nada hasta que Dios no me diga quién es el que escogió de tu casa para ser el próximo rey de Israel. Y entonces cuando pasaron el desfile de moda, Mr. Rey, pasaron los 7 hijos de Isaí.
Él como que quiso esconder el número 8, eran 7. Y usted sabe que cuando Saúl tenía algo emocional, tenía una herida emocional, tenía una frustración emocional. Porque Saúl, dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, sobrepasaba en el hombro a todos los demás hombres de Israel. Y entonces esa imagen se le quedó grabada en la mente al profeta. Cuando el profeta ve a los hijos de Isaí y ve al primero, él dijo: este es el hombre, este es el rey que Dios va a escoger. Y lanzó la palabra. Y Dios le dijo: tú ves lo que está al frente de ti, yo veo el corazón. Aunque tú lo veas grandote, no tiene corazón de rey. Y se equivocó en su primera profecía. Y después pasaron al otro y se equivocó en su segunda profecía. Y pasaron al tercero hasta que pasaron al séptimo. Así que Samuel profetizó 7 mentiras. A Samuel le salía piedra. Pero como Dios lo guardó y dijo: mira, no te queda por ahí, como decíamos en Venezuela, no te queda por ahí el repele. ¿Cómo se dice aquí cuando algo le sobra a uno? Si no te queda por ahí una sobrita. Dice: oh, sí, el que está en la montaña. Y Samuel dijo: no vamos a comer ni vamos a presentar el sacrificio hasta que no venga ese hijo. Tú sabes que todos estos 7 hombres tuvieron que prepararse, lavarse, prepararse de acuerdo a la ley para presentarse delante del profeta para que el profeta lo ungiera. David vino hediondo a oveja, vino sudado, corriendo, y se paró. Y cuando Samuel lo vio, él no le dijo: epa, hijo, anda a bañarte, lávate, prepárate porque te vamos a ungir. No, este que está aquí es el próximo rey de Israel. Este que ustedes rechazaron, este que ustedes golpearon, este que ustedes humillaron, este que ustedes pensaron que les había roto a ustedes la cultura que ustedes tienen, es el rey que Dios escogió para la nación de Israel. Porque a veces Dios nos confronta porque nosotros creemos que los que son y no son. Y a veces creemos que los que no son, Dios dice: esos son. Los que para ti no son, para mí sí son. Y los que para ti son, para mí no son. Lo ungieron, solo lo ungieron y lo mandaron otra vez al campo. Vaya, siga trabajando. Pasado el tiempo, cuando Saúl iba a pelear contra los filisteos, vino David, destruyó a Goliat y tomó preeminencia en el pueblo de Israel. Y el rey Saúl también lo tomó en cuenta, aunque también tuvo celos de él. Murió Saúl. Dios unge a David como rey de las tribus del sur. Todavía no se había dividido el pueblo, la nación hebrea. Pero cuando ellos vieron cómo David destruyó a los filisteos, se juntaron los ancianos de Israel y llamaron a David y le dijeron: hemos reconocido que Dios está contigo. Queremos ser carne de tu carne, hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. Queremos que seas el rey de toda la nación hebrea. Y lo ungieron como el rey de todo Israel. David estaba ungido. David había tenido conexión con Dios. David había conocido algo de Dios. Por eso usted ve los salmos de David hablando de las maravillas, del amor, de la ternura, de la grandeza, del poder. Porque él había tenido tiempo solo. Querían que le hubieran hecho un daño. No, le hicieron un favor. Cuando lo alejaron de la sociedad, cuando lo aislaron, él pudo ver a Dios en toda la creación. Por eso en el Salmo 20 dice: mira, los cielos cuentan tu gloria y la tierra, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite, otro día sabiduría, porque comenzó a tener contacto directamente con Dios. Eso afianzó su corazón para que él entendiera la necesidad, óigame, la necesidad de tener a Dios más presente en su vida. Cuando David lo ungen como rey, David se enteró de que el arca del pacto, que representaba la manifestación tangible y visible de Dios,
David determinó que él no podía tener un reinado sin el arca del pacto. Yo estoy ungido, pero yo necesito la fuente de la unción. No es solamente tener el poder de Dios. Hay mucha gente en el mundo que tienen el poder de Dios, pero sus vidas no cambian. Sus caracteres siguen siendo iguales. Sus palabras siguen siendo las mismas palabras que no edifican. Necesitaba la misma presencia de Dios para poder hablar, pensar y actuar como Dios. Y entonces determinó, después de tantos años, que Saúl no se preocupó por traer el arca del pacto a la nación hebrea. David sí se preocupó. ¿Sabe por qué? Porque David anhelaba la presencia de Dios. No solamente necesitaba la unción, quería la presencia de Dios. No quería solamente el perfume, quería al perfumista. Porque el perfume en algún momento se puede terminar, pero si tienes al perfumista, él siempre te va a tener una ración para ti. Porque David armó una fiesta, 30,000 hombres, todos los músicos que tenía, y fueron un gran ejército, y se enteraron dónde está el arca de Dios. Está en la casa de Abinadab. Y fueron a la casa de Abinadab en Silo. Dice la Biblia que el arca del pacto representaba literalmente la manifestación de Dios en esa época. Si usted lee el primer libro de Samuel, capítulo 6, después que el pueblo hebreo pelea contra los filisteos se llevaron el arca del pacto porque dijeron: esta es la fuente de poder de los hebreos, vamos a llevárnosla. Y lo declaramos sin poder. Dice la Biblia que los filisteos, en son de burla, llevaron el arca del pacto al templo gigante que tenían a su dios Dagón. Lo pusieron el arca del pacto, era una cajita con ciertas medidas. La pusieron al arca de ese enorme imagen de Dagón como burla, para que usted vea lo que es la presencia de Dios. Hay una diferencia entre unción y presencia. Al día siguiente fueron los filisteos a celebrarle su fiesta a Dagón. Y sorpresa para ellos, era imposible que esa estatua se cayese sola. Ellos se habían asegurado de que quedara sólida, firme. Pero cuando fueron y entraron los sacerdotes y el pueblo, encontraron la imagen de Dagón tirada en el suelo al lado del arca del pacto. Y eso los sorprendió y los atemorizó, porque ellos temían a sus ídolos. Volvieron a levantar el arca la imagen de Dagón, lo pusieron, lo afirmaron. Le aseguro que eso le hicieron de todo. Lo soldaron, lo amarraron, le pusieron candados, hicieron lo imposible para que no volviese a suceder. Y al día siguiente fueron otra vez, porque ellos le hacían servicios a él todos los días. Y cuando fueron, encontraron a la misma imagen tirada en el suelo, sin cabeza y sin manos. Y entonces entendieron, óigame, entendieron que lo que había pasado era por causa de lo que ellos se habían secuestrado. Lo que para el pueblo de Dios es una bendición, para los enemigos de Dios es una maldición. Y ellos dijeron: tenemos que sacarlo esto de aquí. Pero ya era tarde para ellos, porque dice la Biblia que se comenzó a soltar una plaga de tumores por todo ese pueblo, esa comunidad, y una plaga de ratas que le estaban comiendo la agricultura. Ellos trataron de sacarlo de su ciudad y lo llevaron a otra ciudad de los filisteos, y pasó lo mismo. Comenzaron a salirle tumores a la gente y la plaga de ratones invadió esa ciudad, y lo volvieron a mover a otra ciudad y pasó lo mismo. Y cuando fueron a la cuarta ciudad, el príncipe de la cuarta ciudad dijo: no vamos a aceptar eso aquí, porque eso es la consecuencia de lo que les ha pasado a ustedes. Hemos cometido un pecado en contra de Jehová y tenemos que resarcirle lo que hemos hecho.
y reunieron a sus sacerdotes, y los sacerdotes le dijeron: mira, se metieron ustedes en un problema, se trajeron a la presencia de Dios, no es con ustedes, no es para ustedes. Le dijeron: si esto es de Dios, ustedes tienen que hacer 3 cosas. Número 1, tienen que pedirle perdón a Dios. Número 2, tienen que devolver esa arca al lugar de donde pertenece. Y número 3, ustedes tienen que hacer un tumor de oro y un ratón de oro por cada ciudad donde tuvo esta arca, y enviarla como una ofrenda hacia la nación a la cual pertenece. Oiga esto. Dijeron: hárganse una carroza nueva, monten el arca en esa carroza, pongan todos los lingotes de oro que representan los tumores y los ratones de la plaga. Y eso era muchísimo dinero, era demasiado dinero en oro. Y digo: y agarren a una vaca que tenga un becerro y envíenla. Agarren el becerro y amarlo. Usted sabe que cuando una vaca tiene un becerro, difícilmente cuesta separarlo de él. La vaca lo huele. Donde usted lo ponga, la vaca va a ir donde está su becerro. Escondieron el becerro para tratar de que el animal no lo encontrara, pero eso era imposible, porque por eso yo tenía un olfato desarrollado y un sentido maternal muy grande. Y le dijeron: hagan que ese animal se vaya solo. Ustedes lo van a poner en el camino y que ella siga. Si esto es de Dios, este animal va a ir directamente al territorio donde tiene que ir. Y mire usted cómo es Dios. El arca del pacto estaba atrás, estaba la vaca o el animal, la bestia que llevaba, era el transporte. Y yo me imagino que este animal salió sin conocer la ruta. ¿Sabe por qué? Porque la vaca era filistea, la vaca no era hebrea. Así que ella conocía su territorio nada más. Ella no conocía otro territorio, menos otra nación. Pero como llevaba la presencia de Dios, el Dios que hizo esa vaca le marcó la ruta a la vaca para que la vaca fuera directamente al lugar donde ella tenía que ir. Yo no sé si del arca la voz de Dios le decía a su creación: vete por este camino, cruza a la izquierda, sigue derecho, vete por la montaña, coge la ruta. Y dice que iban gente de los filisteos a la distancia vigilando, viendo la ruta de este animal, hasta que llegó a territorio hebreo de una forma milagrosa. No llegó porque lo conocía, no llegó porque lo sabía. ¿Sabe por qué llegó? Porque la presencia de Dios estaba con ese animal. El animal no estaba ungido, pero la presencia de Dios iba con ella. Y Dios la había hecho a ella. Y Dios le marcó la ruta para que el arca volviera al lugar donde tenía que estar, donde Dios quería estar, en medio de su pueblo. Dice la palabra que fue recibida en medio de una algarabía, en medio de una fiesta tremenda. Pero los hombres de la comunidad, porque tenían más de años, tenían muchísimos años que habían perdido contacto con la presencia de Dios, habían perdido el contacto con la presencia de Dios, y ya no entendían cómo cuidar, cómo mantenerse en la presencia de Dios. Y dice que muchos de ellos abrieron el arca, y todos los que abrieron el arca murieron. Muchísimas personas murieron porque no estaban autorizados para hacer lo que hicieron, y cogieron temor y llevaron el arca a la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Sabe cuánto tiempo duró la presencia de Dios en la casa de Abinadab? 20 años. La presencia que transforma, la presencia que hizo el universo, que Dios la quiso representar en esa arca para que el pueblo de Israel tuviera algo visible de lo que era Dios, de la manifestación del Todopoderoso en medio de ellos. Y en la casa de Abinadab, la Biblia no dice que haya pasado absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que es tener la presencia de Dios en tu casa y que nunca pase nada? Porque no la entendiste, porque no comprendiste lo que tenías,
porque no valoraste lo que llegó a tu casa, no le diste el valor que merecía, no la amaste como tenías que amarla, no la cuidaste como tenías que cuidarla, no protegiste la presencia de Dios como tenías que protegerla, y sencillamente el arca del pacto en la casa de Abinadab se convirtió en un mueble más sin valor para ellos. Eso es lo que está pasando en miles de iglesias en la tierra. La estadística es que más del 90% de la iglesia universal, la iglesia de Jesús, la iglesia que Cristo compró con su sangre, su presencia omnipresente está en la iglesia, pero la gente no lo entiende, la gente no lo sabe, la gente no lo valora, la gente no lo desea, la gente no se preocupa por que esa presencia omnipresente se haga manifiesta en su vida, porque es la que va a producir cambios radicales y violentos en la vida del ser humano. No estamos hablando de la manifestación de cualquier cosa, estamos hablando de la manifestación del eterno, el Dios que tiene todo el poder, todo el poder para hacer cualquier cosa. Anhela hacerlo, pero anda buscando una casa donde Él diga: en esta casa me quieren, me valoran, protegen mi presencia, desean mi presencia, y ahora yo me voy a abrir a ellos para manifestarme a ellos. Por eso yo le comentaba, tuvo que levantarse un movimiento para eclesiástico dentro de la iglesia. La iglesia, movimiento para eclesiástico. Casi la iglesia ni existía. Lo que existía era el movimiento para eclesiástico. Era un movimiento paralelo a la iglesia, pero no era la iglesia. Usábamos la Biblia, hablábamos la Biblia, enseñábamos doctrina, tratábamos de ser discípulos, pero la gente no cambiaba. La gente seguía igual o peor. La gente iba y venía. La gente era inconstante. ¿Por qué? Porque le hacía falta la esencia de la manifestación de Dios en su vida, que es la que da convicción profunda, que es la que produce hambre en el corazón del ser humano para encontrarse con Dios, aunque tenga que morirse. Aunque uno tenga que morirse. Yo se lo dije a la iglesia Centro Cristiano de Avivamiento: si esta es la única oración que usted tiene que hacer en su vida, cambie todas las demás oraciones. No siga orando como está orando. Dígale a Dios: si tú no me visitas, prefiero que me mates. Si tú no me visitas, literalmente, que esta tierra tiemble, entonces llévame, porque estoy haciendo un estorbo para los demás. Necesitamos que la manifestación, la nube, literalmente, de la gloria de Dios se mueva en nuestras reuniones, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos. Cuando usted si usted es ganadero, la nube de Dios se mueva, y esa vaca, si es lechera y da 20 litros de leche, dé 50 litros, y la tierra se le multiplique, y todo donde usted llegue, la presencia de Dios que hizo todo, haga que todo se recobre vida. Cuando usted llega a un sitio, todo recobre vida, todo recobre vida. Estoy hablándoles de algo que Dios nos permitió vivir. Los servicios nuestros, cuando estaba ese gobierno para eclesiástico, tenían un horario de comienzo y una hora de termine. Si era un día de semana, comenzaban a las 7 de la noche, terminaban a las 9. Ya la iglesia estaba en su mente estructurada. Y un día yo le dije a mi gente: cuando el Espíritu Santo nos visite, estos servicios van a cambiar. Siempre se lo decía. Y yo tenía un equipo que trabajaba conmigo para poder darle impulso a todo el resto de la iglesia. Esos son la gente en la cual uno, entre comillas, confía. Ahorita sí tengo un equipo extraordinario. Algunos de ellos se reunían y decían: pobrecito el pastor, se está volviendo loco. Todo el tiempo hablando de avivamiento. Eso fue en el año 95. Yo no conocía a Ricardo Rodríguez. Me reunía con ellos y les decía: Pastor Mauro, cuando el Espíritu de Dios nos visite, estos servicios de 9 de la noche se van a terminar. ¿Sabe qué me decían mi gente de confianza? Oh, pastor, eso no se puede. Lo van a llevar preso. Los vecinos lo van a denunciar y lo van a llevar preso. Y yo simplemente me quedé hablándolo, hasta que un día ocurrió. Nosotros vimos todos los días de la semana, de lunes a domingo,
La nube chequina de Dios. No se veía el techo, se veía la nube. Cuando los cultos terminaban, no a las 9, a un cuarto para las 9, cuando yo iba a despedir la oración, la gente me estaba cazando que yo cerrara los ojos. Y salían corriendo, porque tenían otro culto. Allá en Venezuela era la fama de que era el país que tenía mejores telenovelas. Y entonces ellos tenían que dejar el culto para irse para el otro culto. Después de ese diciembre, entonces ya los servicios comenzaron a terminar a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y yo tenía que decirle a la gente: hermanos, por favor, váyanse a sus casas. Váyanse. Yo estoy cansado, yo tengo que ir a descansar. Estaban en el suelo, no estaban tocados bajo la unción, estaban como muertos, no podían levantarse, estaban como muertos. Como no se iban, la iglesia que yo tenía en ese momento era un local flaco y largo. Y los apagadores de luz estaban cerca de la puerta de salida. Y yo lo que hacía era que me iba caminando por una orilla de la iglesia y apagaba la luz. Y me quedaba ahí un rato, 5 o 10 minutos. Digo, a ver si se van. Cuando prendía la luz, ahí estaban todos. Ninguno se iba. Porque cuando la presencia de Dios es real, la gente puede pasar días enteros en el lugar donde está Dios y no se les va el hambre, se les va el sueño, se les va todo, porque se encontraron con Dios y entraron en el mundo de Dios. ¡Aleluya! Ese es el mundo que la iglesia está comenzando a conocer, pero que la iglesia desconoce. Fue algo extraordinario, porque fue como si no hubiese caído una bomba atómica así, de repente del cielo, ¡pum! Cayó esa bomba atómica y se cayó y se quedó fue el hongo ese, que era la nube de la gloria de Dios. ¿Cómo se va a ir la gente de ahí? La gente, si Dios los atrapó, si Dios los enganchó, gente que nos odiaba, gente que prefería pasar por la otra cuadra para no pasar por frente a la iglesia. De repente yo los veía que iban por allá por la cuadra y de repente hacían así. Y cuando entraban en la iglesia caían en el suelo, tirados en el suelo, llorando. Dios los traía. Y Dios comenzó a traer gente, Él mismo, Él comenzó a traer gente. Y no solamente era que los traía, era que la gente era impactada. Era como si un rayo los atravesara de la cabeza a los pies. Se transformaban, amaban a Dios, buscaban a Dios, predicaban de Dios. Todo era Dios. Este maravilloso rey llamado David, él entendió que solamente estaba ungido, pero que él necesitaba la persona de Dios en su vida como rey. Lo necesitaba porque él aprendió a amarlo. Lo necesitaba porque él iba a salir a las guerras y a las conquistas, y él necesitaba que su amigo lo acompañara. Lo necesitaba porque tenía un pueblo al cual él iba a dirigir, y necesitaba que el pueblo viera que Dios estaba con él. Y armó una fiesta, una orquesta gigantesca, y se trasladaron a la casa de Abinadab a buscar el arca del pacto. Lo anhelaba, lo deseaba. Hizo fiesta antes de traerla. Cuando fueron a la casa de Abinadab, el arca del pacto tal vez descuidada. Ellos tomaron el principio de los filisteos. Les quedó en el corazón el principio de los filisteos. El arca llegó en una carroza y ellos usaron el principio de los filisteos para llevar el arca del pacto. Tú no puedes montar el arca del pacto en algo inmundo, en algo para lo cual Dios no lo había ordenado. Pero David no lo sabía. Así llegó el arca del pacto, así nos la llevamos. La agarraron, la montaron en una carroza nuevecita, con un animal nuevo. Y dice la Biblia que mientras ellos iban danzando alrededor del arca y gritando, porque saben que tienen al Eterno. El Eterno para ellos es una realidad, no es una religión. Y comenzaron a danzar y a tocar los instrumentos. Y de repente dice que
tal vez por el territorio, la carroza se medio movió, amigo mío, pero tú no puedes parar la presencia de Dios. Una temeridad, como dice la Biblia. Usa, si usted lee la versión King James en inglés, ahí no dice que Usa trató de parar el arca, sino que Usa, mientras danzaba, Usa jugaba. Estaba teniendo en poco lo que estaba llevando, y simplemente para él era un juego. Para él no era algo digno de respeto, sino un juego. Y cuando tocó el arca del pacto, dice que cayó muerto. No porque Dios quiso matarlo, sino por su falta de reverencia, por su falta de respeto a la presencia de Dios. Cuando esto pasa, David paralizó todo. Ordenó que la orquesta se parara. Silencio los músicos. Se pararon los soldados. Y entonces dice que David tuvo temor, tuvo miedo. No tuvo temor, tuvo miedo. Porque él pensó, si Dios lo hizo con él, ¿qué me puede pasar a mí ahora? Tuvo temor, pero él sabía que la necesitaba. Porque si no, iba a ser un rey que le iba a faltar algo muy importante: la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. Iba a ser un rey incompleto. Iba a quedar como otro rey de la historia, ungido, pero no iba a sobresalir como sobresalió. Por eso le decían el dulce cantor de Israel. Y por eso Dios pudo decir del único nombre de la Biblia que Dios dijo: David es conforme al corazón de Dios. Por el amor y la pasión que David demostró hacia Dios. Pero le dio miedo. Su mente se confundió. Él dijo: estoy tratando de hacer algo bueno, y Dios mató a este muchacho, nos quebrantó, nos rompió por dentro. Y eso lo hizo reflexionar a él. Porque el quebrantamiento, amigo mío, te hace reflexionar. Cuando Dios comienza a tomar tu vida como un pan y comienza a rebanarte, que te está rompiendo, que te está desmenuzando, que te está deshaciendo, es porque te está preparando para hacerte de nuevo, para hacer algo que la gente no conoce, para mostrarse al mundo, para que el mundo lo vea a él y no a ti. David hizo un experimento. Él dijo: bueno, si Usa, que vivió tantos años con la presencia de Dios en su casa y murió, yo no lo voy a llevar a Israel. Yo mejor voy a buscarme un chivo expiatorio, voy a buscarme una víctima. Dependiendo de lo que pase con esa víctima, yo voy a actuar. Y tal vez Obed-edom ni se imaginaba lo que se le iba a venir encima. Obed-edom tal vez nunca pensó que la mismísima presencia del eterno Dios se iba a meter en su casa. Yo no sé si él estaba orando o no estaba orando, pero David dijo: lleven el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Si él sobrevive, entonces yo buscaré la forma de llevarlo. Si él muere, entonces yo buscaré otra víctima, hasta que descubra el secreto de cómo llevar la presencia de Dios. Y dice la Biblia, dice la palabra, dice el Espíritu, que llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Y en lo que el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, Obed-edom en sí entendió lo que había llegado a su casa. Obed-edom entendió el gran privilegio que se le estaba presentando, porque él había investigado. Eso representaba la manifestación del poder del eterno Dios para hacer cualquier cosa imaginable e inimaginable, cualquier cosa posible e imposible, cualquier cosa visible o invisible. Si él tenía la presencia de Dios, cualquier cosa iba a pasar en su casa, en su familia, lo iba a marcar para siempre. Y él valoró lo que le llevaron a su casa. Él no tomó esto como en un cajón cualquiera. Yo me imagino a Obed-edom delante del arca del pacto, tirado de cabeza, de rodillas, de cabeza, orando y clamando y adorando y respetando y limpiando. No podía abrirla, pero la respetó. Por 3 meses respetó la presencia de Dios. Por 3 meses tuvo la oportunidad de amar literalmente la presencia de Dios. Usted se imagina, hermano, ponga a volar su imaginación las experiencias
que Obed-edom tuvo en esos 3 meses para que se viera públicamente la bendición de Dios en su casa. Que cuando le llegó la noticia al rey David, le dijeron: ¿sabes qué? El arca que mandamos a la casa de Obed-edom tiene 3 meses. Allá duró 20 años y no pasó nada. Aquí tiene 3 meses. Y Dios visitó a Obed-edom y bendijo su vida, y bendijo su casa, y bendijo todo lo que tiene. Respeto, reverencia, temor. ¿Sabes lo que es temor? Temor en el corazón de un hombre y una mujer que ama a Dios es vivir literalmente aterrado de pensar que puede estar lejos de Dios. Cuando David se entera armó, pero ahora sí lo armó bien. Ya no a la forma de los filisteos. El arca del pacto no iba sobre animales, no iba sobre carretas, iba sobre el hombro de los sacerdotes. Porque la presencia de Dios era para los hombres, no para las carretas ni para los animales. Porque Dios te hizo a ti para Él, para manifestarse a ti, para estar contigo, para que tú lo conozcas, para que lo vivas, para que lo experimentes, para que te enamores, para que decidas de una vez por todas caminar con Dios hasta el final del camino. Y si tienes que morir por Él, mueres riéndote, contento. ¿Por qué? Porque estás tan tomado de Dios que tus sentimientos murieron y lo que vive es el amor de Dios en tu corazón. Y yo quiero leerles algo que escribió un pastor muy famoso en los Estados Unidos. Lo escribió este año, en el mes de agosto. Él estuvo en la cruzada que hizo el evangelista Luis Palao en la ciudad de Nueva York hace un par de años atrás. Y él dice: la iglesia occidental, toda Latinoamérica y parte de Europa, es motivo de chiste, entre comillas, frases textuales. Es motivo de chiste para los cristianos perseguidos en China, dice el pastor Francis Chan, después que dejó de liderizar una mega iglesia en California, una mega iglesia, una iglesia de miles de personas, con todas las comodidades, para iniciar un movimiento de discipulado en los hogares. El pastor Francis Chan cambió drásticamente su visión sobre el cuerpo de Cristo. Con los años de ministerio, él entendió que si la presencia de Dios no es el principal atractivo en la iglesia, el liderazgo siempre tendrá que crear otros artificios para atraer a las personas. Comillas, palabras textuales de él. En lugar de crear nuestras propias reuniones, nuestro llamado es simplemente poner a Dios en evidencia y observar cómo Él atrae a la gente hacia sí mismo, dijo Chan. De lo contrario, corre el riesgo de que las personas que frecuentan nuestros cultos se apasionen solo por nosotros. Hijo de chinos nativos, Chan notó que este es el secreto de más de 100 millones de personas que hoy forman parte de las iglesias clandestinas en China. Todas fueron atraídas por un grupo dedicado a la presencia de Dios. Dice él: me acuerdo cuando yo fui y mi hija fuimos a un culto clandestino en China años atrás. Los jóvenes oraban con tanta pasión en China, con la persecución, con la iglesia clandestina. Cuando tú no sabías dónde eran los servicios, el Espíritu Santo dirigía a la gente dónde eran los servicios, el horario de los servicios. Porque a los cristianos en China los meten presos, los torturan y los matan. Los jóvenes oraban con tanta pasión, clamando a Dios para enviarlos a lugares más peligrosos. Ellos estaban realmente esperando morir. Óigame, ellos, los jóvenes, estaban
realmente esperando morir como mártires. Yo nunca había visto nada así. Todavía no puedo superar la pasión por Jesús que aquella iglesia tenía. El pastor lo relata. Chan se sorprendió cuando oyó las historias de persecución de los chinos y les explicó por qué estaba tan intrigado. Les dije que la iglesia en Occidente, en nuestros países, no era nada de eso. No puedo expresar cuánto ha sido abrumador intentar explicar que la gente asiste 90 minutos una vez a la semana en edificios y eso es lo que llamamos iglesia. He contado cómo las personas cambian de iglesia si encuentran una predicación mejor o una música más emocionante o programas más desarrollados para sus hijos. Cuando describí la vida de nuestra iglesia, empezaron a reír. No fueron pequeñas risas, eran carcajadas. Me sentí como un comediante, pero yo solo estaba describiendo a nuestra iglesia. Ellos creyeron ridículo, óigame, ellos creyeron ridículo que pudiéramos leer la misma Biblia y vivimos algo tan incompatible, continuó Chan. El pastor sintió la misma vergüenza cuando llevó a su amigo de la India a una conferencia en Dallas. Allá en la India, a los cristianos en los buses o en los ómnibus los bajan y les caen a palo casi hasta matarlos. Este amigo que vino de la India a una conferencia en Dallas, Texas, cuando oyó la música y vio las luces, él dijo: ustedes americanos son divertidos. Usted no aparece sin un buen predicador o una banda. En la India, las personas se animan solo a orar. Él comenzó a contarme cómo los cristianos aman la comunión y cómo se reúnen en simples reuniones de oración. Yo imaginé a Dios mirando hacia abajo en la tierra, viendo gente de un lado del planeta, reuniendo con una expectativa siempre que había oración. Mientras tanto, del otro lado del planeta, las personas solo aparecen cuando hay personas más talentosas y una atmósfera. El pastor se lamenta. ¿Sabe cuál es la diferencia? Hambre por conocer a Dios, no por conocer de Dios. Hambre por tener un encuentro personal con Dios. Cada hijo de Dios, eso no es para los pastores, debe tener un encuentro personal con la manifestación de la presencia de Dios. Su vida será potenciada a niveles que usted ni se imaginará. Su vida será transformada en un instante. Así, en un instante será su vida cambiada. Todo lo que emocionalmente o mentalmente o de conducta o de carácter te molestaba, Dios lo quemará en un instante. Dios se meterá dentro de ti y te transformará, y Él gobernará tu vida, y Él tomará solamente tu cuerpo y tu alma para Él moverse en tu ciudad y en tu comunidad. Tú puedes estar en Palo Santo, pero si la gloria de Dios y la presencia de Dios desciende como un terremoto sobre esta iglesia, se van a enterar en Buenos Aires, se van a enterar en Chile, en Paraguay, y la gente va a decir: ¿qué pasó en Palo Santo? Queremos estar allá. Ese debe ser el pensamiento de la iglesia. Gracias a Dios que ustedes tienen unos pastores que tienen esa llama prendida en el corazón por Dios. Usted no sabe en qué momento puede pasar. Usted puede llegar un día a una reunión y el cielo se abre y viene una explosión del cielo. ¿Y sabe qué? El mejor publicista de su presencia se llama Dios. Yo estaba viendo el video del avivamiento de Escocia, una ciudad llamada Barbajas, una comunidad de 12,000 personas.
estaba seca espiritualmente. Había mucha teología, había mucho conocimiento de Dios y mucha investigación de Dios, pero Dios no estaba por ninguna parte. Dos viejitas, dos ancianitas comenzaron a pedirle a Dios que visitara Barajas. Una de ellas era casi totalmente ciega. No podía ver por un ojo y por otro veía como el 5%. Y comenzaron a orar. Señor, visítanos. Señor, abre los cielos. Señor, visítanos. Te necesitamos. Te necesitamos. Ven, visítanos. Era la oración. Ven, visítanos. Te necesitamos. Y el clamor fue en aumento. Y el clamor fue en aumento. Se reunían en las bodegas donde metían a los animales. Ahí se reunían. Y un jovencito de 15 años, por ayudarla a ella a caminar, se juntó con ella. 15 años. Y entonces se unió a la oración de esas dos ancianas. Dos ancianas y una de ellas ciega. Hasta que entraron en agonía. Y entonces en otro templo, en otro establo, se prendió una luz de una lámpara y dos personas más comenzaron a hacer el mismo clamor. Señor, visítanos. Visítanos, Señor. Visítanos. Y comenzaron a prenderse en diferentes establos y casas luces de madrugada. Era la misma oración, no había otra oración. No es guerra espiritual, es la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios se hace visible, el diablo tiene que salir corriendo de la ciudad y de la familia. Y yo he visto tanto ese material, porque eso lo que hace es abrir el corazón a uno. Y de repente ellos dicen que el preludio a la visitación de Dios, el preludio la noche anterior, fue como si unas tinieblas quisieran arropar la ciudad. Y al día siguiente de repente dice que la gloria de Dios comenzó a descender sobre cada establo donde estaban esas lamparitas prendidas en las casas. Las casas se iluminaban de la gloria de Dios y la gente comenzó a sentir en la comunidad que algo estaba llegando a su comunidad. Comenzaron a sentir hambre por Dios y comenzaron a correr a la ciudad, al pueblo donde estaba la oficina del ayuntamiento, de la intendencia, de la alcaldía, al salón principal. La gente corría de sus casas y se fueron a reunir allí. Y dice que era tanta la multitud que estaba dentro que la gente tuvo que quedarse afuera. Miles de personas afuera. ¿Por qué? Porque hubieron dos viejitas y un jovencito de 15 años que comenzaron a decirle: Dios, necesitamos tu presencia. Necesitamos realmente que te manifiestes en nuestra vida. No habrán cambios, no habrán transformaciones, no habrá algo diferente. Seguiremos en lo mismo. Pero si tú vienes, marcarás la diferencia. Dice la biografía que de otros pueblos la gente comenzó a sentir el impacto de lo que estaba pasando ahí. No sé cómo se enteraron, porque no había ni periódico. Y dice que la gente, cuando se venían caminando de otros pueblos para llegar ahí a Barajas, venían caminando por la carretera, caminando a mitad de carretera. Dice que caían en el suelo pidiéndole a Dios misericordia y arrepintiéndose de sus pecados antes de llegar a la ciudad donde estaba el avivamiento. En plena carretera se tiraban en el suelo familias enteras a pedirle perdón a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los cielos de Escocia se habían abierto y el Dios de los cielos los estaba visitando. David lo entendió. La iglesia debe entenderlo. Y cuando digo iglesia, hablo de todo el cuerpo de Cristo. Lastimosamente, hay muy pocas congregaciones
que están entendiendo esto, pero Dios lo va a hacer. David lo comprendió, David lo vivió. ¿Por qué? Porque tuvo un quebrantamiento y tuvo que entender que las cosas tenía que hacerlas a la manera de Dios. Y cuando se enteró de que Obededón había sido visitado por Dios, dijo: vamos a traer el arca del pacto. ¿Cómo se sentiría Palo Santo si viniera el presidente Macri aquí a Palo Santo? Digo, si está visitando Palo Santo es porque el hombre quiere hacer algo, alguna obra buena va a hacer aquí. No viene a buscar votos porque ya es presidente. Es más fácil para un presidente trasladarse a una ciudad, a un pueblo, que a un rey. Para un rey trasladarse, y pastor lo sabe, para un rey trasladarse a una casa, a un pueblo, amigo mío, eso era imposible. Él era el monarca, él era el dueño de todo. Pero cuando la presencia de Dios vino sobre la casa de Obededón, el rey tuvo que moverse de su palacio y meterse en la casa de Obededón. Porque cuando la presencia de Dios llega a un sitio, Dios trae a los grandes y a los pequeños también. Cuando la presencia de Dios llega a este lugar, aquí van a venir los grandes, los inteligentes, los intelectuales, los millonarios y los pobres también. No les va a importar quiénes sean, les va a importar que encontraron lo que necesitaban. Tal vez Obededón nunca voy a poder ver al rey, es difícil. El rey visitó su casa. Hay mucha gente que va a venir a las iglesias no porque tengas un programa bonito, ni porque tengas un equipo de adoración bonito, ni porque tengas aire acondicionado. Es porque la presencia de Dios ha sido deseada, cuidada, y Él ha visitado ese lugar. La gente va a venir porque tiene una partícula de Dios dentro de ella y se va a sentir como un imán atraído por la presencia de Dios. Y entonces la gente va a dejar de pecar, porque cuando tienes a Dios no quieres ofenderlo, quieres amarlo las 24 horas del día. Tu corazón, tu mente, tu cuerpo, tu alma, yo sé lo que te estoy diciendo. Tu corazón, tu mente, tu alma piensa en Dios las 24 horas del día. Te regocijas en Dios, te gozas en Dios, quieres honrarlo, quieres decirle: lo que tú me digas lo voy a hacer, donde tú me envíes lo voy a hacer con alegría. No me voy a quejar mal, voy a vivir feliz porque tú estás conmigo. David sabía que estaba incompleto. Le faltaba lo más importante: la presencia de Dios. Necesitamos que cuando Dios venga, Dios te haga tan sensible como la piel de un quemado. Que tu corazón sea tan sensible a Dios que solamente pensar en Dios, tus ojos derramen lágrimas sin parar y sientas tú tu corazón como si la mano de Dios agarrara y aprisionara tu corazón con su amor, y te sientes que eres de Él, que no le perteneces a más nadie, que ya más nadie te va a manipular, que ya más nadie te va a usar, que ya más nadie te va a ofender, que ya Dios está contigo y que Dios te tomó y ahora le perteneces a Dios total y completamente. Termino con esto. Hace unos meses atrás estuve donde el apóstol Robert y ahí tuve que llegar a Venezuela y salir para África. Pastor Mauro, estuve en una iglesia que yo lo quería en mi mente, pero no lo quería en mi corazón. Que me dijeron que metían 7 millones de personas. No es fácil creer eso. Dice, ¿en qué espacio? ¿En qué espacio tú metes 7 millones de personas? Fuimos a visitar al profeta de la casa y nos invitó a un congreso del Espíritu Santo en diciembre del año 2011. Vimos el lugar y realmente la mandíbula me pegó del suelo cuando vi una iglesia de 2 kilómetros de largo, y eran, no sé cómo le llaman aquí, galpones, bodegas. Eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, como 30 bodegas.
era una iglesia sin paredes, porque era tanto el crecimiento que no podían construir un local para volverlo a tumbar y volverlo a reconstruir. 3 pastores amigos míos le tomamos la palabra y fuimos. Y CNN en inglés supo la noticia. Ellos quisieron avergonzar la iglesia. Con sus satélites enfocaron el sitio para decir que no había tal cantidad. Sorpresa para ellos, que cuando el satélite abarcó el sitio había más de 7 millones una noche, y la segunda noche habían casi 12 millones de personas en un solo espacio. Yo estuve ahí, yo lo vi con mis ojos, pero era un crecimiento muy bueno. Estuve en otros lugares de Nigeria. Ahorita fui a la iglesia que pastorea el profeta T.B. Joshua. Tenía 12 años esperando para ir a ese lugar. Y lo que nosotros vivimos ahí cambió nuestro corazón, cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra manera de ver a Dios. Dios fulminó mi corazón. Es lo que vengo a decirles a ustedes. Si hay hambre por Dios, si hay deseos por Dios, Dios se va a hacer presente. Y cuando Dios lo haga, el mundo lo va a saber. El mundo, no estoy diciendo Argentina, el mundo lo va a saber. No importa qué lejos quede Palo Santo. Cuando el mundo se entere de que la gloria, que el cielo se abrió porque ustedes comenzaron a decirle: ven o llévame, ven o llévame, ven o llévame. Como Dios tiene un propósito contigo, Dios no te va a llevar, pero tu corazón se va a quebrar tanto que vas a hacer que Dios descienda sobre ti. Y cuando eso pase, va a ser como si el sol apareciera en tu vida y en la ciudad de Palo Santo, y la gente lo verá y la gente lo sabrá, y la gente vendrá por cantidades inimaginables. ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Lo quieren? Dios está dispuesto a hacerlo. Si uno solo lo hace, Dios lo va a hacer.